Muy bien, querida iglesia. Estamos gozosos, feliz Día del Padre otra vez para todos. Espero que después de estar más o menos unos 90 minutos predicando, no, mentira, pero no se te vaya la mente por el asadito que te está esperando o por las pastas. Creo que hoy a mí me va a tocar comer unos sorrentinos de jamón y queso con estofado, así que está todo ahí preparándose. Pero vamos a comer de la palabra de Dios, ¿qué les parece? Y recibir lo que Dios tiene hoy para con nosotros. Quiero retomar después de varios intervalos que hemos tenido por el bautismo y otras cuestiones que hemos vivido como iglesia. Quiero retomar un poquitito con el énfasis que hemos establecido para todo este año a la hora de reflexionar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida en esta temporada, bien, de nuestra historia. Y nos habíamos propuesto ponernos como meta ese pasaje de Gálatas 4:19, donde el apóstol Pablo decía: yo sufro dolores de parto por todos ustedes, mis hijos espirituales, hasta que con esta meta, Cristo sea formado en nuestros corazones. Yo no sé cómo vas a esta altura del año, ya estamos promediando el año, si te sigue atrapando esta consigna de vida. Yo te he contado que cuando me entregué a Jesús fue la semillita que plantaron en mí a los 6 años. Sí, que Jesús había muerto por mis pecados y abracé ese perdón y le di tantas gracias por haberlo hecho por mí, haber pagado por mí, pero también me dijeron: lo mejor que puedes hacer es querer ser como Jesús. Qué lindo, ¿no? Si desde temprana edad, como estos niños, sembramos esa semilla. No importa ahora si a vos te tocó más de grande, lo importante es que lo abraces también. Yo lo pude abrazar, a los 6 años dije: sí, quiero ser como Jesús y quiero que Cristo sea formado en mi corazón. Y en esa línea es que hablamos acerca de la importancia entonces de tener la mente de Cristo, tener la manera de pensar que Jesús tuvo. ¿Cuántas cosas cambiarían o no hubieran ocurrido en nuestra vida si hubiéramos tenido la manera de pensar de Jesús? Bueno, no lo conocimos antes, pero a partir de que lo conocimos, nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Y cuando pensamos distinto, actuamos, decidimos distinto, actuamos distinto y tenemos un destino diferente. También hablamos acerca de la importancia de adquirir la pureza de Jesús, la nobleza que Jesús tenía, ese corazón que no estaba contaminado por ningún tipo de deseos egoístas, ni orgullo, ni jactancia. Había un corazón puro. También fuimos desafiados a lo largo del año a tener la humildad de Jesús. Tremendo, de chiquito me atrapó. Siempre digo que si elegiría de todas las cualidades de Jesús, la que más me conquista, todas son hermosas, pero la humildad. Qué maravilla hay detrás de una persona humilde, ¿no? Y Jesús fue eso, y somos invitados a ser humildes como Él. Hablamos de tener su amor, hablamos de soltar perdón como Él soltó perdón, para liberarnos a nosotros mismos, porque si no perdonamos somos esclavos de toda esa situación y de Él aprendemos a perdonar. Y lo que hoy sentía en mi corazón de hablar es sobre otra cualidad más de Jesús, que es el gozo que Jesús tenía. Jesús vivía en un gozo permanente. Vale aclarar qué es el gozo. Es lindo pensar, y no pensar, sino definir el gozo como aquella plenitud que va más allá de la alegría momentánea. No es lo mismo alegría. Alegría es cuando hay un partido de fútbol y Argentina le gana a Brasil. Perdón, los brasileños acá presentes sí hay, pero hay alegría, ¿no? Pero es pasajera. Ya no, está bien, nos esforzamos a recordar que fuimos campeones del mundo, pero la alegría de ese día que le ganamos a Francia, la intensidad ya no está tan, fue el del momento. El gozo es más allá de la alegría superficial. El gozo es la capacidad de tener confianza y armonía aún en medio de las turbulencias alrededor nuestro. Y Jesús era alguien que podía vivir ese gozo. Si tuviéramos que pensar o resumir en 2 aspectos fundamentales sobre los cuales Jesús plantó su gozo, podemos ver 2 rápidamente y después quisiera ir a una carta hermosa del Nuevo Testamento.
Quiero invitarte primero a ir a Juan capítulo 15, versículo 9 al 11. Jesús en esa noche estaba con sus amigos más íntimos, los discípulos. Era la noche en que iba a ser entregado, iba a ser traicionado, iba a vivir la vergüenza, el sufrimiento, el castigo y la cruz. Pero esa noche Él le dice a sus amigos más íntimos, ¿quién nos está diciendo a nosotros también lo mismo? Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, están permaneciendo en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. ¿Y cuál era el gozo del Señor según lo que acaba de decir? Yo tengo una relación de amor con mi Padre inquebrantable. Por eso puedo tener gozo, aún con lo que se me está aproximando. Tengo gozo. Y yo quiero que mi gozo los llene a ustedes y vuestro gozo sea completo. ¿Dónde estaba fundamentado el gozo? En esa experiencia íntima que Jesús tenía con Dios Papá. Yo permanezco en su amor y su amor permanece en mí. Por eso les deseo que tengan mi gozo y sean llenos de mi gozo. Y van a desbordar de ese gozo que yo tengo. Pero lo segundo, que tiene que ver con dónde ancló Jesús su gozo, tiene que ver con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. En este libro de Hebreos habla acerca de Jesús y señala una de las claves de su gozo. Fíjate que dice allí, capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, de nuestra salvación. Por Él, gracias a Él, tenemos perdón, salvación, y va a perfeccionar nuestra vida. Pero ¿qué dice? Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y está mostrando a un Jesús que en el momento más difícil, Él no solo vio la cruz y la vergüenza y el sufrimiento que tenía que tener, sino que lo que había detrás. Y lo que había detrás era tu salvación, mi salvación. Lo que había detrás era tu perdón, mi perdón, tu libertad, mi libertad. Entonces Él no miraba solamente el momento del sufrimiento, sino lo que venía después. Y esa era su inspiración. Él tenía una misión. Entonces, en su relación con Papá Dios, fundamentaba su gozo. Me pueden negar, me pueden traicionar, me pueden latiguear, lo que sea, pero yo tengo un amor inquebrantable con Papá. Y ahí está. Por eso mantengo el gozo. Y también tengo una misión que cumplir, y en esa misión que cumplir, aunque tenga que pasar por la cruz, yo miro lo que hay después, y lo que hay después es la salvación de la humanidad. Lo que hay después es la libertad de aquellos que están sumidos en total dolor, angustia, a lo largo de la historia de los tiempos. Y por eso, ese gozo de la vida cambiada me hace enfrentar la cruz por amor. Y porque después voy a estar sentado a la diestra del Padre, contemplando el resultado de mi obra, vidas cambiadas, vidas transformadas. Ahora cabe hacer la pregunta, ¿es posible humanamente nosotros, vos, yo, experimentar el mismo gozo que tuvo Jesús? Podemos hacer la pregunta más profundamente, ¿se puede tener gozo en medio de las dificultades? En medio de las adversidades, en medio de las amenazas, es posible hallar ese gozo que no es el superficial, no es la alegría pasajera. Muchas veces Jesús no fue cantando y haciendo así, uy, voy para la cruz, ¿no? No lo hizo así. Pero había algo que lo sustentaba y era el gozo que estaba después de eso. Y pudo ir y encarar la cruz, perdón ese saltito que hice. ¿Puede coexistir el gozo y la prueba? Y eso existe, como vemos en Jesús. ¿En qué consiste ese gozo? ¿Qué es lo que provoca ese gozo? Y me venían un montón de preguntas. ¿Hay quienes lo tuvieron a ese gozo? ¿Por qué lo tuvieron? ¿Puedo yo tenerlo? Y todas esas preguntas, yo quisiera dar tal vez una humilde respuesta a través de una carta del Nuevo Testamento que se conoce como la carta del gozo. Es la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Filipos, a los filipenses. Entonces tenés un libro de la Biblia que se llama Filipenses. Esa
carta es conocida como la carta del gozo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba nada más ni nada menos que en la cárcel en Roma por predicar el evangelio. Pero la connotación que tiene esta carta es que el tema central que domina en lo que él escribe tiene que ver con el gozo. Se llama la carta del gozo porque, por ejemplo, sobre 104 versos bíblicos que tiene la carta, 16 están plenamente enfocadas de manera profunda acerca del gozo que él está sintiendo y que lo mantiene en la vida y que desafía a los que están recibiendo la carta que tengan, a pesar de que él estaba en la cárcel. A pesar que estaba privado de la libertad y que no podía hacer lo que él quería hacer con su libertad. ¿Y cuántas veces hemos estado privados de la libertad de diferentes maneras? Y Pablo dice, yo encontré una manera de tener gozo en medio de esto. Y hay unas claves ahí. Que cuando uno lee toda la carta, podemos encontrar varias de esas claves. Y yo me quiero detener en 3. Cuando releí toda la carta, que no lo podemos hacer hoy, pero elegí 3 claves que a mí me contagian de Pablo para decir yo también puedo tener gozo aún en medio de la dificultad y de las tribulaciones que podemos estar pasando, porque son siempre momentáneas, pero tienen peso. ¿Cómo las paso? Entonces, lo primero que me llamó la atención es cómo comienza la carta. La carta en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice de esta manera: Pablo y Timoteo. Él estaba acompañado de un hijo espiritual, de alguien que había conocido a Cristo a través de él. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en esa ciudad de Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y vos me dirás, ¿te llamó la atención eso? Y sí, me llamó la atención. ¿Sabes? La manera en que Pablo se presenta, porque sé que se presentaba en vida. ¿Y sabe cuál era la manera en que se presentaba? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y eso me hizo pensar que él podía tener gozo porque era el gozo de tener una identidad firme en Cristo. Sí, estoy preso. Estoy privado de mi libertad, estoy pasando una temporada difícil y oscura. Pero yo les escribo a ustedes, queridos, a partir de mi identidad. Mi identidad firme, la que yo tengo, la que me define como persona, es que soy un siervo de Jesucristo. ¡Wow! Ahora, detrás de eso está diciendo, yo soy un siervo de Jesucristo porque yo era un tipo que perseguía a la iglesia, un tipo que metía la pata hasta acá, un tipo que respiraba muerte contra aquellos que seguían a Jesús, un tipo que iba a las casas y dividía a la familia, que le agarraba de los pelos a la gente que seguían a Jesús y los llevaba hasta la cárcel. Eso era lo que me definía antes como persona, pero ya no soy ese, yo no soy ese. Yo hoy siento gozo porque mi identidad es que soy un siervo de Cristo, mi identidad es que soy un perdonado, mi identidad es que soy alguien que ha sido lavado, limpiado, restaurado y ahora tengo una razón por la cual vivo. Ya no me define mi pasado, ya no me define lo que dicen los demás acerca de mi vida. Yo tengo una intimidad y una identidad, fuerte y me identifico frente a toda circunstancia que soy un hijo de Dios, un perdonado, un restaurado, un renovado y alguien que se considera un siervo de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dale un aplauso al Señor, claro. Por eso puede enfrentar la cárcel de ese momento, porque no le cambiaba la ecuación. Sí, me toca pasar este momento en la vida, pero mi identidad, quién soy, ya está totalmente claro. Ya sé de dónde vengo, sé de dónde salí y eso no lo voy a perder. Todo lo que logré hasta acá no lo voy a perder por una temporada difícil. Por eso el verso 2, él le desea a todos los demás, porque se lo deseó a los primeros que leyeron esta carta allá en Filipos hace 2000 años atrás, pero por 2000 años gente de toda lengua, tribu, nación, raza, cultura leyó este pasaje para inspirarse y también tener gozo. Y entonces dice en el verso 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Un tipo que está en la cárcel porque tiene su identidad bien plantada, porque ya no se define por lo que fue, por lo que dicen, por lo que dirán, porque ya elegí quién quiero ser y sé lo que soy.
Yo desde mi lugar más difícil puedo desearte que tengas la gracia que yo tengo y que tengas la paz que tengo en mi corazón, aun aunque esté en medio de una circunstancia difícil. Y quiero que lo tengas y te escribo para alentarte. Hay una gracia para tu vida y hay paz para tu corazón, aunque estés pasando por diversas dificultades como las que yo estoy pasando. Y te aliento y te escribo la carta para alentarte. Entonces, lo primero que veía, puede tener ese gozo que no es la alegría superficial, que no es la alegría pasajera, que no es la alegría circunstancial, porque depende de las cosas si están a favor o en contra hoy, sino que es una armonía más allá de todo lo que esté pasando. Sí se puede. ¿Cómo? Cuando tengo una identidad firme, inquebrantable. Y esa identidad no tiene que ver con que, bueno, soy hijo de Terencio Quinto Masachesi, ese es mi papá, que le deseo un feliz Día del Padre, y ustedes saben que se llama Terencio y Quinto, dos nombres irrepetibles, ¿bien? Y que lo voy a saludar hoy y todo. Y claro que me da orgullo ser hijo de Terencio Quinto Masachesi y de Estela Maris Solaris, mi viejita. Pero mi identidad fuerte, inquebrantable, es la de soy un hijo de Dios, perdonado, salvado, limpiado, restaurado, renovado y siervo de ese Jesús, porque le debo todo. Lo otro que veía y elijo a lo largo de la carta, donde sentía que estaba el gozo de Pablo, aunque estaba en la cárcel, se encuentra en un versículo emblemático. Si vas al capítulo 1, versículo 21, te vas a encontrar, alguna vez lo habrás escuchado esto. Desde la cárcel Pablo viene argumentando algo que nos vamos a meter en un ratito y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Para mí, si vivo, es porque tengo una comunión, una relación con Él. Si vivo es porque sé de dónde vine y otra vez tiene que ver con la identidad. Si vivo es para poner mi mirada en Él. Y si llego a morir por estar acá y me bajan el dedito, porque estamos hablando de Roma, Imperio Romano persiguiendo el cristianismo, yo sé a dónde me voy. Yo sé a dónde me voy. Cuando pensamos en eso es el gozo, el primero era el gozo de tener una identidad firme. Esto tiene que ver con el gozo de vivir con propósito. Vivir con propósito. Cuando pienso en vivir con propósito, y lo leía a Pablo en cómo él se desenvolvía en la carta, una de las primeras áreas de su propósito son las 3 S que voy a mencionarte para que sea fácil de recordar. Vivo para seguir a Cristo. Yo vivo para seguir a Cristo. Ya no sigo a personas que se caen. Ya no sigo a filosofías que se caen. Ya no sigo a políticos que se caen. Ya no sigo a ideologías que se caen, a filosofías que se caen. No, porque ya probé, ya anduve por esos lados. Yo ahora sigo al único que es digno y merece de ser seguido, y voy a seguir a los que lo han seguido por 2000 años. Sigo a Cristo. Fíjate cómo lo dice en palabras de Pablo, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Capítulo 3 ahí de Filipenses, versículo 4 en adelante. Dice él, yo mismo tengo motivos para tal confianza. ¿Para cuál confianza? Dice. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y empieza a sacar como unas credenciales de su antigua vida. Dice, circuncidado al 8º día, pura élite el tipo, pura élite. Del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. De la tribu de Benjamín, una de las mejores tribus. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, de toda la Biblia, impecable el tipo. En cuanto al celo, lo demostré con mi vieja vida, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que exige la ley, yo era un tipo intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, que yo creí que era ganancia, que puse toda mi energía en eso pensando que era la ganancia, que puse toda
mi vida en eso pensando que era ganancia, pero aunque por fuera parecía que iba todo bien, por dentro algo se estaba desarmando dentro mío. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. Incomparable, ya probé todo esto. De la casta, de esa palabra no hay que decirle en este tiempo, pues puede ir para un lado o para el otro. Pero de pura cepa, ¿bien? De lo mejor de lo mejorcito, intachable, pero no me llenaba, pero no tenía libertad, pero no tenía identidad firme, pero no tenía propósito. Y termina diciendo que todo eso lo considero como pérdida por causa de Cristo, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Amado querido, la razón por la que se puede tener un gozo de esta característica es porque estoy anclado en mi identidad, siervo de Cristo, perdonado, hasta todo lo que dijimos antes, y porque tengo un propósito, vivo con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Seguir a Cristo, hasta mi última consecuencia. Lo voy a seguir, lo elegí. Ya está, en comparativa con todo lo mejor, con todo lo que pasó. Dice, no se compara. Y eso es lo lindo, cuando en un momento descubrimos a Jesús y te das cuenta que no se compara. Ahora, todo se pone en orden en relación con Él. Mi familia va a ser más linda, más bella cuando Él está primero. Mi trabajo lo voy a vivir con otra pasión cuando Él está primero. Mis decisiones van a ser mejores cuando Él está primero, porque no se trata de dejar de vivir. Ahora, se trata de todo lo que viva, lo voy a vivir siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. Y lo veo en Nahuel y varios más la semana pasada, muchos se bautizaron y el coro que estaba detrás y lo cantábamos el día viernes cuando nos juntamos para hablar las últimas cosas. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así seguía, la vida vieja ya he dejado, aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero esto del gozo de vivir con propósito, la primera S era para seguir a Cristo, la segunda S era, él decía, para ser como Jesús. No solo quiero seguirlo a Jesús, inspirarme en Él, sino que quiero ser como Él. Y ahí estamos en nuestro lema del año, que Cristo sea formado en mi corazón. ¿Y en qué términos? ¿Cómo Él lo dijo? Fíjate en capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2. Versículo 2 en adelante, Pablo desde la cárcel está escribiendo todos ellos y le dice, muchachos, iglesia, como si la carta hubiera llegado por nosotros por primera vez. Y le dice, gente amada, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unido en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es más, en resumidas cuentas, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y lo único que estaba diciendo ahí Pablo es que ese era su compromiso de vida. Yo tengo una vida con propósito. Sé de dónde vengo, sé de dónde salí, sé de dónde me rescató y lo que hago ahora es seguir a Cristo, pero porque quiero ser como Él. Y quiero tener la actitud de Él. Y ahí viene todo lo que venimos diciendo hasta ahora, la pureza, el amor, la humildad, la sabiduría, el buen juicio, las decisiones sabias. Quiero ser como Cristo. Eso me hacía acordar a otro coro. Yo decía esta mañana, me vinieron todos los coros en la cabeza, ¿no? Pero claro, imagínate, conozco al Señor tanto tiempo y hay tantas cosas que están ahí dando vuelta, ¿no? Pero ahí hay un coro lindo, este no es movedizo, este no vas a poder aplaudir. Pero dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¿Y sabes por qué te lo canto?
Porque el tener esto a flor de piel es el resultado de decir, vivo con propósito, seguir a Cristo y ser como Cristo. Entonces todo lo que viene lo abrazás, porque sabes que lo vas a necesitar. Vivir como Cristo. Pero la tercera S ahí, de una vida o el gozo de vivir con propósito, que era el que tenía Pablo, es la de servir a Cristo. Fíjate cómo es la secuencia. Sigo a Cristo hasta el final de mis días. Mientras tanto quiero ser como Jesús, cada vez más parecido a Él. Y mientras soy cada vez más parecido a Él y lo sigo, yo lo voy a servir hasta mi último respiro también, porque le debo mi perdón, la vida, la salvación, la eternidad, las nuevas posibilidades, las oportunidades, y servir a Cristo. Y lo dice en estos términos. Fíjate, capítulo 1, versículo 12, dice: hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado, que lo que me ha pasado, estar en la cárcel, lo que me está pasando, estar en la cárcel, como soy alguien que mi propósito es servirlo, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, todos los soldados ahora conocen a Jesús. Mirá el tipo, la mirada, ¿no? Estos soldados nunca hubieran conocido de este mensaje que los salva, que le da esperanza, que los cambia y demás. Ahora, como están pegados al lado mío cuidándome, en distintos turnos, porque había una serie de cómo había turnos de soldados que los cuidaban al lado, y el tipo le bajaba línea, y le hablaba de Jesús y los enamoraba de Cristo. Dice, todo el palacio, toda la guardia del palacio y todos los demás que estoy encadenado a causa de Cristo. Gracias a mis cadenas ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Y dice, además dice ahí, ¿no? Otros están hablando de Jesús para sentirse importantes. Pero mirá lo que dice el versículo 18. ¿Qué importa? Esa es la ecuación de un tipo que está más allá, porque sabe que vive, cuál es su identidad y sabe cuál es su propósito. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Jesús. Por eso me alegro. Está en la cárcel el tipo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda con la que me da el Espíritu Santo de Jesucristo, todo esto va a resultar en mi liberación. Tenía fe el tipo, porque tenía un propósito. En esto de servir a Cristo me venía otro coro. Ese era un himno. Este no lo escuchaste nunca, alguno viejito. Pero yo era chiquitito y me acuerdo que aprendí a cantar un himno que dice: gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo pronto viene ya. ¿Viste el himno? Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Y este himno, no digo que era el que cantaba Pablo en la cárcel, pero por ahí andaba. Por ahí andaba. Ahora, lo más loco de esto, y acá tengo que ir terminando porque espera los sorrentinos de jamón y queso. ¿Está bien? Pero lo más loco de esto es cuando en el mismo capítulo 1, versículo 21, cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice versículo 22, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, yo aprendí que cuando vivo por un propósito, como dijo un misionero en el año 1800, tratando de evangelizar a los indígenas de Norteamérica, dijo, yo me siento, y dice, ¿cómo vas a ir ahí? Que estos tipos matan en serio, huelen algo distinto y va a la olla. Y el tipo dijo, yo me siento inmortal hasta que haya terminado de cumplir el propósito de Dios con mi vida. Y entonces Pablo dice acá,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, sigo siendo un padre que tengo que terminar de criar a mis hijos. Tengo propósitos fructíferos. Tengo mucho que hacer todavía. ¿Qué escogeré? Dice. No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades, las dos tan buenas. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. ¿Sabes cuál es la frase que me parece que encierra todo esto de una vida con propósito? No solo es el gozo del propósito de vivir para seguir a Cristo, para ser como Cristo, para servir a Cristo y ser de bendición para los demás, sino que tiene que ver con el de vivo para partir y estar con Cristo. Yo sé a dónde voy. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Y yo sentía de decirte esto: rompamos con el temor de la partida nuestra de este mundo. Nos va a tocar tarde o temprano, antes o después, y por eso Pablo no tenía la amenaza de en cualquier momento parto de este mundo. No, porque si parto yo sé que me voy con Cristo y es muchísimo mejor. Ahora, no quiero evadirme porque este mundo tiene cosas muy lindas, hay muchas tareas que realizar, hay mucho propósito. Tengo, como te dije, educar hijos, formar familia, ser una persona de bien, descubrir algo. Estos niños que están acá pueden ser niños que vayan a descubrir todavía lo que no tenemos hoy, cómo batallar contra un cáncer terminal. No sé las cosas que pueden estos niños en manos del Señor descubrir. Hay mucho propósito. Sin embargo, en algún momento nos toca partir y tenemos que pensar que cuando llegue ese día es un día de gozo también, porque nos vamos a la presencia del Señor. Si es que estoy a cuentas con el Señor, obviamente. Rompamos con el temor de nuestra partida. Hablemos de la eternidad y vivamos con la conciencia de que cuando llegue ese día será muchísimo mejor. No te dejes atormentar por esa posibilidad, porque vamos a la presencia del Señor. No significa desmerecer lo que hoy vivimos, para nada. No es una invitación a entonces que se arregle mi familia, entonces no estudio más, no trabajo. No, es una invitación a vivir con mayor propósito, sabiendo lo que me espera. Como dijo Jesús, por el gozo puesto delante de Él. Pasó lo que tenía que pasar. Disfrutó estar con sus amigos y también tuvo que pasar por la prueba de la cruz. Acá venía otro coro. Hoy estoy cantante. Esta está buena, dice: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá en el cielo donde estaremos todos juntos, cantando glorias y alabanzas al Señor. Y le damos segunda, tercera, y allá en el... Y le damos, ¿no? Y lo cantaba cuando era pibe, cuando era jovencito. Y eso va forjando tu identidad y tu propósito, y saber que voy a cumplir un propósito hasta que me toque partir a su presencia. Y cuando parta a su presencia, como dice acá, es muchísimo mejor. Termino con un versículo bíblico que me parece que no sé dónde está, pero ya lo voy a encontrar, Está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. 2 Corintios 4:17. Mirá, 2 Corintios 4:17. Pablo siempre vivía en perspectiva de eternidad y de resurrección de los muertos. ¡Ja! Y él decía: quiero estar unido a Cristo hasta experimentar el poder de la resurrección. Y mirá cómo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. En la Reina Valera dice: porque esta era la filosofía de Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, no sé si está siendo proyectado, chicos, pero si lo pueden pasar, me parece muy importante pasarlo esto. 2 Corintios 4:17, Reina Valera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria
Y acá está la clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! ¡Wow! Por eso alguien desde la cárcel puede escribir una carta alentando al otro cuando él estaba en la cárcel, inspirar gozo y diciendo: es verdad, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, siempre te voy a ayudar a vencer sobre toda aflicción. Tenía ganas de mostrarle un video. Mis cálculos siempre son horribles, nunca llego a todo. Un pastor y cantante cristiano, Julio Melgar, pastor guatemalteco, fruto de su experiencia con Jesús, el amor que él empezó a experimentar, empezó a escribir canciones y Dios le dio el don de escribir y de cantar lo que escribía. Pronto sus canciones corrieron por todas las iglesias. Mucha gente fue muy bendecida con lo que él escribió y cantó. En el momento más, ¿cómo decirte?, importante, podríamos decir, de todo lo que él estaba brindándole y derramando al mundo, le diagnostican un cáncer de páncreas. Vos sabés que ese tipo de cáncer es difícil de salir. Y empezó un periodo de venirse abajo, físicamente hablando. Cuando contrastás el momento en que él estaba allí en la cresta de la ola, gracias, un muchacho fornidito, bien alimentadito, pero empezó a decaer. Decayó físicamente, pero desde el corazón. Yo tenía para mostrarte un videíto cuando es la última vez que se registró cuando él cantó. Era así. Y entre agitadas entró a bajar cuánto amaba al Señor. Entró a compartir dónde estaba su fe. Él escribió varias canciones y dos de ellas que te quería mostrar hoy, no nos íbamos nunca con todo lo que te quería mostrar, pero una dice: ya no soy esclavo del temor. Si querés después la googleás y la buscás ahí. Ya no soy esclavo. La escribió en el proceso de la enfermedad. Soy hijo de Dios. Estoy en los brazos del Padre. Wow. Ver cantar a una persona que la conociste entera, completa, pidiéndole permisos al aire de sus pulmones, pero con la misma convicción, te impacta. ¿Por qué? Porque tiene clara su identidad y tiene propósito. Desde que encontré a Cristo no soy el mismo. Lo voy a seguir, voy a querer ser como Él, lo voy a servir hasta el día en que me llame a su presencia. Wow. Y la otra alabanza es la que dice: cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Te invito a cerrar tus ojitos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por poner en valor las cosas que verdaderamente son importantes. Señor, vos sabés con lo que estamos cargando cada uno de nosotros. Vos sabés la lucha, la conocés.
No es fácil estar en la prisión. No es fácil luchar con una enfermedad. No es fácil luchar con una esclavitud. No es fácil luchar con las consecuencias de las malas decisiones, pero Señor, en esta mañana, a la luz de la identidad que tenemos, que soy un hijo tuyo, perdonado, limpiado. Y mira, perdóname que tome este ratito, pero si nunca tomaste la decisión de elegir a Cristo como el Salvador de tu vida, yo te invito a que lo hagas ahora. Si Él tocó tu corazón, con una simple oración le podés decir, ahí donde estás, Jesús, yo me doy cuenta que te necesito. Yo me doy cuenta que todo lo anterior no es ganancia. No. Sé que moriste por mí. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname por todas mis fallas y mis errores. Y yo acepto la muerte tuya por mí. Y te recibo como mi Salvador. Yo quiero ser como Pablo. Tener mi identidad fuerte en que soy hijo, perdonado. No me identifica mi pasado. Me identifica quién soy ahora. Soy tu hijo. Y decido seguirte. Decido querer ser como vos. Decido servirte en lo que pueda y aprenderé. Y estoy preparado para partir a tu presencia, porque va a ser muchísimo mejor. Señor, dejamos a tus pies aquellas cosas que pesan a la luz de estas verdades eternas. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que pasen un hermoso día del papá, en familia, los que puedan, y que siempre podamos poner a los pies de Jesús toda carga, con esta identidad inquebrantable y con este propósito de vida. Que Dios te bendiga.